La idea es poder conversar un poquitito sobre este libro, sobre las ideas en el pensamiento contemporáneo que nos propone Heidegger para pensar y para pensarnos. Va a versar sobre la cuestión de la identidad, la pregunta por la identidad, la relación con el propio cuerpo y la relación con nosotros, el contexto social y la situación y, por supuesto, todo lo que esto nos invite o nos ofrezca para poder pensar nuestras cuestiones contemporáneas. Por ejemplo, las discusiones en psicoanálisis, las relaciones corporales, la identidad de género, la perspectiva de género, la diversidad y, cómo no puede faltar, nuestras cuestiones actuales sobre pandemia, colectividad, política y cultura en este comienzo bastante extremo del siglo XXI. Les esperamos el próximo jueves. Voy a pedir que silencien los micrófonos. Esta actividad está organizada por el Centro de Investigaciones en Filosofía en un ciclo de actividades que venimos organizando, que comenzó con una charla de becas para jóvenes estudiantes y jóvenes investigadores, que continuó con la conferencia de Julieta Algarte y ahora estamos en la presentación del libro de Luis Gutiérrez, que se publicó este año. El libro es Heidegger y la identidad personal, y va a estar presentado tanto por el autor, a quien le agradecemos mucho la posibilidad de presentar su libro aquí, en nuestro centro y en este ciclo de actividades, y también por Luciana Carrera, investigadora de nuestro centro. Así que, bueno, simplemente les cedo la palabra a ellos dos, así damos comienzo a la actividad. Simplemente eso, silencian los micrófonos para no interrumpir. Después de la presentación de Luis y de Luciana, vamos a hacer un espacio de preguntas breve, así podemos discutir un poco. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Luciana. Le cedo nomás la palabra. Y me silencio. Bueno. Luis, ¿querés contar cómo lo pensamos? Contá. Bueno, somos un montón de personas, así que sean todas bienvenidas. La verdad que me alegro de que seamos tantas. Bueno, lo que pensamos con Luis fue, yo voy a contar un poco de qué se trata el libro, de manera muy breve, un repaso, digamos, por los principales abordajes de cada capítulo y las problemáticas que va trazando Luis. Y después la idea era que tengamos una charla. Yo tengo algunas preguntas para hacerle a medida que fui leyendo, cosas que me gustaría que amplíe, cosas que él mismo quiere ampliar. Y bueno, y después pasaríamos a la parte de las preguntas, ¿sí? ¿Les parece bien? Perfecto. No nos ha podido llegar a nuestras manos el libro por esta situación de pandemia, porque es un pandemial, ¿no, Luis? Es un pandemia. Es un pandemial. Bueno, pero ya habrán tenido noticia de él porque deriva de la tesis de Luis. Bueno, es un libro que, bueno, el título es Heidegger y la identidad personal. Luis, con esa forma de ser que tiene muy minucioso, abarca mucho de la obra de Heidegger a partir de este eje, que es el eje de la ipseidad, la alteridad y el lenguaje, y va imbricando estos tres problemas en una primera parte, desde las primeras obras de Heidegger, desde sus primeros escritos, hasta más o menos la época de Ser y Tiempo, 1927, como una primera parte donde se van a trabajar estos temas, ¿no? Ahora vamos a andar en eso. Y en una segunda parte, Luis va a retomar estos temas tal como Heidegger los trabaja, o cómo pasan a una segunda época en su pensamiento, que es a partir de 1930, a partir de la Quiere. No solo eso, sino que también en un último capítulo Luis va a trabajar qué proyecciones ha tenido todo esto que él viene comentando de Heidegger, que viene investigando en las principales corrientes filosóficas europeas del siglo XX y XXI también. Así que bueno, para empezar, lo que empieza haciendo Luis es
abordar la cuestión de la existencia humana desde la fenomenología, digamos. ¿Qué aporte hace el método fenomenológico husserliano y las modificaciones que hace Heidegger a eso para trabajar el tema de la existencia humana? Como saben, Heidegger es crítico de una idea moderna de sujeto, de un sujeto autofundado, de una conciencia. Y lo que trabaja en este primer capítulo, en este primer acercamiento, es, bueno, de qué manera la fenomenología husserliana y la fenomenología hermenéutica heideggeriana van a trabajar, se van a aproximar a esta cuestión de la existencia. Un poco en contraposición al método, o a lo que podríamos decir, a una aproximación más científica de la existencia humana y de la conciencia. Ahí ya se va a empezar a ver este encuentro que tiene Heidegger con Husserl y sus, digamos, las críticas o los lugares donde Heidegger se aleja. Y se va a empezar a trazar algo que ya adelanto, que atraviesa todo el libro, que es como un solapamiento entre el tratamiento que Heidegger hace de este problema de la existencia humana y cómo él ve la necesidad de ir modificando su propio discurso, el propio discurso filosófico, para abordar este tema con nuevas categorías, con un nuevo pensamiento, una nueva gramática, una nueva sintaxis. Entonces, bueno, este primer capítulo va a dar cuenta de eso, de este nuevo abordaje, digamos. En el siguiente capítulo se va a hacer una presentación de este nuevo marco categorial que va a utilizar Heidegger. Bueno, justamente no es categorial, pero este nuevo marco conceptual centrado en el Dasein, esta idea del existente humano nombrado con esta palabra, donde ya se va a empezar a ver cómo Heidegger se separa de una concepción más sustancialista, más universalista de la conciencia, y va a ubicarse en un lugar pre-reflexivo para ver de qué manera el existente humano, digamos, se encuentra en la cotidianeidad, en una temporalidad, en una historicidad y en una existencia fáctica. Entonces, bueno, ahí en ese segundo capítulo se va a avanzar sobre la idea de Dasein. Y ahí ya se va a ir viendo, va a ir mostrando Luis en este otro plano, la cuestión de cómo Heidegger va cambiando necesariamente su propio discurso, separándose del lenguaje tradicional de la filosofía, y también mostrando cómo es la cuestión del lenguaje relevante e indiscernible o indisociable de un tratamiento nuevo, de esta nueva aproximación histórica, fáctica, hermenéutica del existente humano. Ahí también va a desarrollar las críticas de Heidegger a la concepción moderna del sujeto. Y bueno, y acá va a aparecer el problema, digamos, cómo si Heidegger es crítico de esta concepción de un sujeto autofundado, consciente, autoconsciente, dueño de sí, y va a aparecer esta otra idea de un existente humano siempre deviniente, siempre incompleto, pura posibilidad, etc. ¿Cómo podemos hablar de la identidad personal en este contexto, digamos, donde ya apareció la historia, donde apareció la situación, donde apareció el errar, el devenir? Bueno, ahí Luis va a dedicar los otros 2 capítulos de esta primera parte a trabajar primero la cuestión de la ipseidad y la mismidad, desde este análisis que hace Heidegger, en el capítulo 3, hablando de este par ipseidad-mismidad, tomando como centro este desarrollo que hace Heidegger en Ser y Tiempo sobre el uno, sobre el Dasein como el uno mismo, y cómo el Dasein es este existente humano, puede llegar a un sí mismo. Y también muestra cómo eso no se da, digamos, de manera consciente, a la manera cartesiana, como un yo pienso, sino de manera involuntaria, a partir de la angustia, del ser para la muerte, de la conciencia, de la voz de la conciencia. Son fenómenos de un orden más bien afectivo, que lo traen a ese sí mismo, incluso de manera involuntaria, incluso contra su voluntad. No solo involuntaria, sino contra cualquier voluntad que pudiese tener. Está esta idea que Heidegger dice que en la angustia el ser humano huye hacia el mundo para, digamos, huir de ese sí mismo. Bueno, entonces, en este primer capítulo, la cuestión de la ipseidad, en esta primera etapa del pensamiento heideggeriano, va a estar como en un contrapunto con esa mismidad del uno mismo. Y en el siguiente capítulo se va a trabajar el par identidad-alteridad, y acá nuevamente va a aparecer la confrontación con Husserl en el tratamiento de la intersubjetividad. Acá, digamos, el existencial que se va a trabajar va a ser no el del uno mismo, sino el del ser con, que aparece también ahí en ese mismo capítulo 4 de la primera sección de Ser y Tiempo.
ahí el contrapunto entonces va a ser con cómo recuperar una especie de sí mismo de ese constitutivo ser con, porque no es, digamos, algo que de vez en cuando nos pasa, sino que es constitutivo de esta descripción fenomenológico-hermenéutica que está haciendo Heidegger del Dasein. Para ser breve, la conclusión de esta primera parte muestra un poco los rasgos en los que Heidegger queda un poco entrampado en una manera de pensar tradicional, digamos, de la filosofía tradicional, cómo el análisis sigue fundado en el Dasein, y es desde el Dasein que se analiza todo lo demás, entonces ahí está este sesgo fundante de una fundamentación, ya no en un sujeto universal y ahistórico, pero sí en un existente humano que es quien proyecta toda su comprensión, digamos, incluso de sí mismo. Entonces ahí se va a dar este pasaje a la segunda parte del libro, donde Luis aborda la filosofía heideggeriana post-1930 en torno a estas cuestiones, y acá se va a dar, esta justamente va a ser la parte de la que más te quiero preguntar, un desplazamiento del Dasein hacia lo que Luis llama un momento relacional, digamos, una modalidad relacional en la que hay una compertenencia entre Dasein y ser, ¿no? Entonces acá van a aparecer otras cuestiones, va a aparecer algo que no tiene también que ver con el orden de la autonomía del sujeto, sino con el Ereignis, con lo que acontece, con esta copertenencia, con este encontrarse, con este claro. Y acá, nuevamente, en esta segunda parte vamos a ver cómo se acelera todavía más esta separación o este desplazamiento que Heidegger hace del lenguaje tradicional. Acá otra vez se ve la imposibilidad de pensar de manera separada los problemas que trata Heidegger, la manera alejada de la tradición en que quiere tratarlos, y la necesidad que tiene de virar hacia otro tipo de lenguaje. Bueno, esta es una de las hipótesis, digamos, de lectura, la necesidad de separarse de ese lenguaje, digamos, objetivo, esencialista, y un viraje hacia un decir más poético. Vos, Luis, lo interpretás, digamos, en ese sentido, como son los problemas que él trata, también lo que los lleva a hacer ese cambio en su propio discurso. Bueno, entonces ahí aparece el sí mismo ya mediado por esta relación con el ser y por esta relación con el mundo. Entonces en el primer capítulo de esta parte, en el capítulo 5, se va a caracterizar un poco este giro heideggeriano, esta aparición, digamos, en primer plano de la cuestión del ser a la hora de que el Dasein se piense a sí mismo o que piense de sí mismo, incluso el desplazamiento de esa categoría de Dasein. Y en el capítulo 6 van a aparecer las cuestiones políticas, prácticas y éticas de este giro, digamos. Si nos desplazamos de ese sujeto fundado, digamos, sobre el cual está organizada esta imagen del mundo que dice Heidegger que es propia de la modernidad, si ahora estamos pensando en un sujeto que está en relación al ser y no desde el cual se accede al ser, bueno, ¿qué viraje se da en las cuestiones prácticas? ¿Qué impacto tiene esto en el mundo? Entonces ahí Luis va a trabajar esta idea de una ética originaria, la llamás vos, esta idea de cómo se da una relación con el entorno y con los otros, cómo se reorganiza esta alteridad desde un lugar de más, como una distancia más en torno a esta idea del deshacimiento, del respeto, del alejamiento, que, bueno, se fuma cada vez más esta idea de un sujeto autofundado dueño de la realidad. Vos utilizás bastante la palabra como una entrega, digamos, como que este sí mismo está entregado a ese entorno, a esa alteridad, a ese respeto para con el entorno. Bueno, ese es un capítulo que a mí me gustaría que amplíes cuando comentes toda esta cuestión, porque justamente Heidegger declina bastante hablar de cuestiones prácticas de manera explícita, digamos, y ahí también vos mencionás su adhesión al nazismo como una cuestión determinante en este punto. Entonces esas partes, bueno, me gustaría que las amplíes un poco. Y ya casi llegando al final, Luis dedica el capítulo 7 a trabajar específicamente, a hacer explícito todo lo que vino diciendo sobre el lenguaje, sobre cómo Heidegger
va modificando tanto su discurso como sus categorías, y cómo hace efectivamente una crítica al lenguaje de la metafísica como un límite para poder pensar desde un lugar que no sea este centramiento en el sujeto. Entonces ahí se ve que necesariamente el discurso de Heidegger también tiene que ser provisional, que no puede aspirar a conclusiones últimas, que no puede aspirar a definiciones o a una referencia exacta. Ahí se va viendo cómo este decir y este pensar poético se interrelacionan a la hora de pensar quiénes somos y qué vínculo tenemos con todo este entorno. Bueno, acá también aparece desarrollada esta idea del lenguaje como casa del ser, y este otro descentramiento del sujeto, que sería que el Dasein, digamos, se acerca a ese claro, o es el pastor del ser, o es quien cuida esa casa, o mora en su cercanía, pero que no es el sujeto del habla. Bueno, y finalmente este último capítulo que les decía al principio, adelantaba, que tiene que ver con las proyecciones que todo esto tuvo en la filosofía del siglo XX, en relación a la cuestión de la ipseidad y la alteridad y el lenguaje. Luis explora en los desarrollos de Tugendhat, en Gadamer, en Derrida, esta cuestión de cómo el lenguaje se va transformando en algo que de alguna manera es inasible, al igual que este sujeto, ex sujeto, este Dasein. Después también aparece en relación a esta ética, lo relaciona Luis con Levinas, con la cuestión de la identidad narrativa en Ricoeur. Y finalmente, esa parte me parece muy buena, digamos, me pareció muy, muy genial que lo hagas, hablar un poco de cómo se trabajó a Heidegger y estas cuestiones acá en Latinoamérica, digamos. Así que, bueno, este capítulo me parece que es un esfuerzo enorme que hiciste para terminar cerrando, abriendo todo ese otro mundo, que bueno, también me gustaría que por ahí comentes un poco cómo fuiste llegando a esos lugares. Bueno, pero en sí, para concluir, creo que como hay dos cuestiones. Bueno, una es esta, cómo después de hacer una crítica al sujeto, cómo poder hablar de un sí mismo, cómo poder hablar de una identidad personal sin caer en estas viejas categorías. Eso por un lado, y por otro, cómo necesariamente el lenguaje heideggeriano y la concepción del lenguaje tiene que estar relacionada necesariamente con esta modificación, con esta crítica que hace Heidegger, con este alejamiento de la metafísica tradicional. No sé si deforme mucho tu obra. Felizmente lo hiciste. Nosotros con Luciana habíamos conversado el lunes cuando nos juntamos de que tratar de más o menos respetar un poquito la temporalidad que Zoom nos fue adaptando en esta pandemia, de que tenemos una atención que no puede superar los 40 minutos. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que por ahí estos temas tienen mucho tecnicismo, nuestra idea es no excedernos en el tiempo. Bien, o sea que presentar un cierto, extender un poquito lo que va diciendo Luciana en algunos puntos para tratar de plantear proyecciones, debates actuales, en esa línea, ¿no? No tanto hacer como un foco específico en lo que dice este capítulo, en lo que dice este. Y en ese sentido, la propuesta, digamos, central del libro o de Heidegger en relación a este libro es un nuevo concepto de existente humano bastante superador o con un fuerte desplazamiento de los conceptos tradicionales. O sea, el concepto tradicional de una sustancia, de sujeto como algo ya dado o fijo, el concepto o categoría, o el término Dasein, habla de una apertura en el que se dan un conjunto de relaciones y entre ese conjunto de relaciones se puede situar el existente humano concreto. Lo interesante que plantea Heidegger con eso es que, quitando el foco del cuerpo existente individual, él puede mirar un conjunto de relaciones que establece las condiciones para el modo en que ese existente individual se relaciona con los entes, con las cosas, con su sí mismo, con lo demás. En ese sentido, es muy interesante poder apropiarnos de eso acá en Latinoamérica, de nuestras prácticas concretas, y por ejemplo también poder aplicarlo a esta experiencia que estamos teniendo de Zoom, de conferencia, de diálogo, de debate,
Y me gustaría hacer una breve mención inicial a este concepto, ¿no? Esto, por ejemplo, puede permitir replantear el concepto de autor, que, bueno, obviamente ya está replanteado, ¿no? Con Foucault, en esa famosa conferencia, si no me equivoco, de la década de 60. Pero, ¿por qué lo digo? Porque, como dijo Luciana, la escritura de este libro viene del trabajo de mi tesis, de mi investigación. Y ese trabajo de la tesis de la investigación es el producto de un conjunto de relaciones, de apoyos mutuos, de diálogos y de debates en el que no estoy individuado ahí, no soy un sujeto individual que lo planteó, o sea, soy el cuerpo que lo escribió. Pero en el origen de todo esto, por ejemplo, Luciana tiene una dedicación exclusiva al pensamiento de Heidegger, ¿no? Ella dedicó un gran tiempo de su vida al pensamiento de Heidegger. Ella es una de las profesoras de la materia metafísica del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Plata. Y los apoyos que ella ha planteado, los proyectos de tesis, las investigaciones, los intercambios que hemos tenido inicialmente, sostuvieron el trayecto de investigación que, entre otras cosas, confluye en este libro. En ese sentido, por eso estamos entre ella y yo presentándolo, considero que ella es una coautora del libro. Una coautora en el sentido heideggeriano, ¿no? Un entramado de interacciones, de relaciones, que permite, por ejemplo, la existencia de este libro, o permite la presentación de este libro entre nosotros, este colectivo. ¿Bien? Esto lo destaco porque en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, se da mucho esto de muchas compañeras y compañeros también, que trabajamos en colectivo, que podemos apoyarnos colectivamente, y nombrar a Luciana, nombrar a Anabela Di Pego, nombrar a Analía Melamed, nombrar a Cristina Di Gregori, que ahora no está, o nombrar, por ejemplo, la presencia siempre transversal de Sofía Calvente, es una justicia también en la forma de poder entender la producción autoral de un libro como este. ¿Bien? Y también un poco intentar, habitando este dispositivo de presentación del libro, intentar una especie de intento de deconstrucción, de quitarle esta cuestión vertical, ¿no? El autor, la presentadora, ¿no? O los que preguntan al final, el autor, más bien empezarlo a pensar en un entramado de relaciones que produce efectos, produce libros, produce debates, produce reflexiones, produce intercambios, etc. Así que en ese sentido, Luciana es como coautora del libro y, si no me equivoco, Luciana actualmente está desarrollando más, vos decime, Luciana, yo te perdí de vista, pero decime si me equivoco, está desarrollando más una investigación en relación a la animalidad. ¿Estoy en lo correcto, Luciana, con esto? Sí, es un tema que venimos trabajando con Mika Anzuategui desde el 2013 y bueno, se va transformando en una investigación más acabada, si se quiere. Siempre Bien. estoy relacionada con Heidegger en ese tema, pero bueno, amplió bastante el horizonte, un problema como más actual. Bien. Y una cosa que yo felizmente le envidio a Luciana, es que Luciana ha logrado, no sé cómo lo hace, ella encarna, por ejemplo, cosas de la perspectiva heideggeriana, la encarna prácticamente, como si no lo tuviera que leer de memoria o decir frasecitas, sino como si lo llevara a la práctica. Cuando da clases en metafísica, por ejemplo, utiliza métodos prácticos que se nota que lo tiene encarnado ese conocimiento, no es un conocimiento teórico apartado de la corporalidad, sino lo tiene como enganchado, y de hecho tiene una posición crítica a ciertos tramos del pensamiento de Heidegger o ciertas derivas de ese pensamiento, que solamente puede lograrse cuando uno lo encarna, porque solamente repetir un discurso no permite a veces tener una distancia crítica. Así que bueno, quería hacer esa mención de la coautoría de Luciana y que nosotros hemos planteado intentar hacer un debate, ¿no? Un diálogo entre nosotros. A ver si sale. Quiero hacer algunas puntualizaciones de esto que decía Luciana, 2 o 3 observaciones en las que entendemos que es interesante seguir desarrollando o ampliando o abriendo las intuiciones, las dilucidaciones o el pensamiento de Heidegger como una especie de práctica. El libro se llama Heidegger y la identidad personal.
Si uno lo pensara en un sentido moderno, la identidad personal como una sustancia, como algo que ya está dado ahí, el libro tendría que ser abierto y tener todas las hojas en blanco. Sería como una especie de título trampa, como hacía Witold Gombrowicz con el libro Ferdidurke, que en el fondo no significa nada el nombre de Ferdidurke, es una trampa. Bueno, este también tiene un título trampa, porque la identidad personal en Heidegger no es en un sentido de ser en cuanto a presencia, no es un devenir, es una construcción. Y él logra, de una manera que me parece muy interesante, poder preguntarse, entonces, ¿cómo se puede dar cuenta de esa relación consigo mismo del existente humano? ¿Cómo se puede dar cuenta de cierta permanencia en el tiempo? ¿Cómo se puede dar cuenta de un pasaje, de una alienación en la relación primaria con los otros a una singularización en un tiempo 2? Y Heidegger trata de hacerlo teniendo mucho cuidado con las palabras. Por eso el planteo del libro es que hay una relación entre la investigación de Heidegger, que en realidad excede la cuestión de la identidad personal por mucho, y la cuestión de cómo lo articula. Con Heidegger, creo que hay pocos antecedentes previos, Nietzsche es uno, pero digamos que Heidegger lo noto muy notorio en el siglo XX, empieza a emerger un uso del lenguaje donde las categorías o los conceptos o los términos utilizados recubren una suerte de vacío o una suerte de espacio no saturado. Dije espacio, una dimensión no saturada. O sea, son términos que dan cuenta de dinámicas, que ya no puede explicar algo puntual, concreto, localizable en presencia, sino en puro movimiento. Esa estrategia de Heidegger después se va a ver en distintas disciplinas y en distintos discursos. Derrida se la apropia, el psicoanálisis lacaniano también, empiezan a aparecer términos como objeto A, lo real en el discurso psicoanalítico, que están muy relacionados con el concepto Dasein, Eraimis. Son términos, conceptos o categorías que vienen a recubrir movimientos. Por lo tanto, se utilizan como indicadores formales en el lenguaje, pero no remiten a algo situable, sino remiten a un desplazamiento, a un movimiento. El tema de la identidad personal, entonces, en Heidegger, es una fusión móvil donde para Heidegger tiene muchísimo de preponderancia o de eminencia la relación con el tiempo, la relación temporal. Para Heidegger, el Dasein, el existente humano, es tiempo, y en una dinámica en el tiempo se constituye identitariamente. Si en un tiempo de la obra de Heidegger parece como una especie de apuesta del existente humano a relacionar su futuro en relación a su pasado y que esto interactúe en su presente para de esta manera configurarse de una manera singular, en un segundo tiempo de Heidegger, sobre todo en 1930, él va a pensar que las dinámicas que se dan en el tiempo no forman parte de la voluntad del existente humano, sino que de alguna manera lo toman. Con Heidegger empieza a desarrollarse un pensamiento donde las dinámicas no se dan por propia voluntad, o por lo menos la voluntad aparece en un segundo plano. Para no hacer esto, llenarlo de bla, 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 muy técnico, muy teórico, entendiendo que hay diversidad de personas participando de esto, diversidad en el sentido de diversidad de orígenes y de discursos, etc. Poder entender de que el acto voluntario del existente humano está en segundo lugar, por ejemplo, en la actualidad nos hace pensar la necesidad de agenciamientos, en vez de prácticas directas o de voluntades prácticas. En la actualidad, el avance de la técnica, el capitalismo en sus formas tardías, sigue desarrollando y mostrando en primer lugar la importancia del acto voluntario e individual. Ese acto voluntario individual que va y produce transformaciones históricas y en su propia singularidad. Por ejemplo,
veíamos el lunes 17, que se produjo en Argentina otra marcha de un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que salen a tratar de quebrar la cuarentena en la pandemia que estamos viviendo y de alguna manera inscribirse históricamente, creyendo que se inscriben históricamente, en una especie de práctica que puede producir transformaciones. De esa manera, ¿no? De esa manera suicida, extrema, de colocar la salud en jaque. Bien, ese discurso que sigue pensando la práctica como algo directo y que está en manos de un sujeto voluntario es más bien moderno, o más bien pertenece a una tradición con la cual Heidegger discute. Para Heidegger, las dinámicas se dan en el marco de interacción y relaciones. Específicamente, la relación que tiene el existente humano con el ser de su época, que ya está abierto, y que a la vez está relacionado con su relación con los otros, su relación con el medio, con los objetos en los que se encarga, con su proyecto. En ese tamiz de relaciones se producen dinámicas y se producen transformaciones y se producen efectos. Por eso Heidegger insiste en toda su obra en no acelerarse a dar una especie de leitmotiv práctico y trata de, en forma espiralada, dar cuenta históricamente de los modos de relacionarse epocalmente con lo que es. Cuando habla Heidegger de la relación con el ser, es la relación con lo que es. Por ejemplo, en la década, para mostrarlo más prácticamente, en la década del 50, Heidegger tiene un conjunto de reuniones con médicos, psiquiatras y psicólogos, y se ponen a abordar la cuestión del cuerpo, ¿no? Y él habla, interfiere o interviene en la cuestión de la acción directa sobre la corporalidad en las prácticas terapéuticas médicas. Y él, en vez de dar recetas de cómo se debe actuar ante un caso de psicosis, ante un caso de melancolía, depresión, en vez de dar ribetes prácticos, ónticos, concretos, él indaga, dilucida y ahonda en la relación que tiene, por ejemplo, los médicos y los psiquiatras con la comprensión del ser cuerpo de los otros. Si, por ejemplo, lo entienden como una máquina que tiene que funcionar mejor, si, por ejemplo, lo entienden como algo que tiene que rendir cuentas y ser útil y ser en un entramado social beneficioso para tal o cual proyección. Entonces, lo que hace Heidegger siempre es fijarse cuál es la relación que se está dando, que después se articula en una corporalidad concreta. En ese sentido, Heidegger no indaga las cuestiones prácticas en forma directa, sino siempre indirecta, en las relaciones con las cuestiones prácticas. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más decía Luciano vos que charlabas ahí para ahondar más? No, sí, yo quería que ahondaras un poco en el capítulo 6, vos decís que también un poco este viraje tiene que ver con su vinculación con el nazismo y desarrollás ahí las implicancias prácticas y éticas de este descentramiento, de este carácter, digamos, de esta modalidad relacional, dinámica, Dasein-Ser. Entonces, por ahí, si vos podías ampliar un poco más para comentarle a las personas que están acá cuál es la relación que vos ves entre su vinculación política y esta deriva que vos encontrás ética de este segundo viraje de la ipsoidad o de la identidad. Las relaciones de Heidegger con el nazismo ya están probadas y son indiscutibles, ¿no? Lo que está en polémica es si él, en ese silencio posterior, apoyó o no a compañeras y compañeros de la facultad donde él trabajaba. Bueno, esas son discusiones que tiene voces a favor, voces en contra, pero la descripción de Heidegger al nazismo es harto probada. Lo que me parece que es interesante poder plantear del pensamiento de Heidegger es todas las cuestiones que nos sirven para poder seguir pensando, abrir el pensamiento, más allá de su práctica concreta en su contexto histórico de él como individuo, ¿no? Y la pregunta que él se ha hecho desde posterior a la Segunda Guerra Mundial
es de poder pensar las condiciones para una ética, ¿no? Y cuando él quiere pensar, propone pensar las condiciones de una ética, casi es como un trabajo de propedéutica de Heidegger, ¿bien? O una especie de plantear indicios para el pensar, que es cómo dar cuenta de una ética donde el ser humano no sea una cosa. ¿No? Es una paradoja, porque casualmente el nazismo se caracteriza por esa comprensión de fondo, ¿no? El ser humano como cosa a eliminar. Pero el planteo de Heidegger es un planteo que tiene que ver con las condiciones en las cuales pensamos una ética. Y en eso él estaba en tránsito de pensamiento. Por eso Derrida lo toma después. Derrida toma eso y lo extiende e incluso se lo proyecta contra él. ¿Qué otras cosas pensaba? Decía ahí. No, después pensaba, pero bueno, en general, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que para vos este problema de la identidad entabla con este presente, ¿no? Sí. Para que me acordé de esto. ¿Vos qué pensás de esta cuestión de la relación entre la situación práctica de la relación política de Heidegger con el nazismo y su discurso? Ay, qué difícil. No, bueno, para mí ahí hay como unas incoherencias en el sentido ¿no? De, por ejemplo, pensar la maquinación o la Gestalt después, digamos, la usura del ser humano sobre el entorno, sobre el ambiente, etc. Y es como un ambiente que no tiene humanos, digamos, porque él no ve esa maquinaria, o si la ve, calla, digamos, la maquinaria nazi sobre tantos millones de personas, digamos. En ese sentido es como que por un lado su pensamiento en torno a la técnica es súper actual y súper productivo para pensar ahora, en esta tercera década que inicia el siglo XXI, pero en la época que él lo está pensando acaba de acontecer el Holocausto, digamos, y no, pareciera que eso se podría aplicar al nazismo, digamos, y él como que no lo relaciona. De hecho, un poco viene del nazismo esta nostalgia por la naturaleza y por los animales y demás. No sé, es como muy paradojal para mí. Oscar es otro de los coautores del libro, porque él fue el director de la tesis doctoral. Lo que pasa es que estás como en un lugar oscuro, por eso no se te ve bien. Estás en el ocultamiento del ser, Oscar. Sí, no te vi, Oscar. Bueno, Oscar es uno de los coautores fundamentales también de este libro, con todo lo que sabe de Heidegger. Pero bueno, lo que plantea, lo que está subrayando Oscar es, primero, ese punto de ambigüedades dentro de la vida específica de Heidegger, de las cuestiones políticas y del contexto, y además, tomo lo que dijo lo último, que es todo aquello en el pensamiento y en la discursividad de Heidegger que nos permite seguir pensando, nos ayuda a seguir pensando. Me acuerdo que una vez, no me acuerdo en qué caso escuché en mi filosofía, en un final, un alumno dijo, no, yo de Heidegger no respondo preguntas porque estuvo adherido al nacionalsocialismo. Entonces no me acuerdo qué profesor le dijo, bueno, entonces explica toda esa cuestión. Ya que vas a afirmar una cosa así, da cuenta de tu conocimiento de su contexto histórico. Esto porque es muy polémico, pero esa polémica, que si bien no es superada, no responde a la cuestión de qué nos puede ser útil o qué nos puede ayudar a seguir pensando. Eso no responde. Pero bueno. No, yo lo había traído porque, sí, obviamente de acuerdo con Oscar justamente decía, todo su pensamiento sobre la técnica es súper provechoso hoy, su pensamiento poético pareciera totalmente antitotalitario, digamos, uno no podría asociarlo con el totalitarismo. Lo traía porque vos ese capítulo 6 justamente iniciás haciendo un análisis de los discursos del rectorado, digamos, de esa época. Entonces, bueno, quería por ahí si podías comentar eso, pero bueno, ya lo fuimos comentando. Por esa razón lo traía. Una cosa, por ejemplo, mi deseo personal es no focalizar tanto en Heidegger atendiendo a las distintas discursividades que forman parte de esta reunión,
que no le falta mucho para terminar. Me gustaría decir, por ejemplo, qué nos puede, entre las miles de posibilidades, ¿no?, ofrecer herramientas para pensar en la contemporaneidad. De eso queríamos hablar. Sí, el discurso sobre la identidad, el discurso sobre la ipseidad quiere decir esa forma de volver a sí mismo y dar cuenta de un sí mismo, que no esté fijo y determinado, sino en la construcción y las interacciones epocales y situacionales. Es un discurso que, si uno lo piensa, tiene muchas conexiones con los discursos de género, de identidad de género en la actualidad, en el sentido de cómo constituirse o cómo se constituye un sí mismo, por ejemplo, en perspectiva de género, en orientaciones sexuales determinadas, etc. Hace poquito, en una reunión con un grupo hermoso de psicoanálisis, una eminencia de Buenos Aires que se llama Silvia Salman, una analista. Eminencia es poco, lo que sigue eminencia. Silvia Salman hacía una mención a una reunión, no me acuerdo en qué época, donde Paul B. Preciado, digamos, presentaba un discurso y confrontaba con las y los analistas, diciéndole, bueno, acá prima el patriarcado, el falocentrismo y un conjunto así digamos, de organización ideológica. Y él, en ese momento, empezaba a explicar su discurso. Y Silvia Salman daba cuenta subrayaba cómo insistía Paul B. Preciado en mantener la B en su nombre, por esta cuestión trans de que si se define en el casillero hombre o en el casillero mujer, de alguna manera se binariza. Entonces, para poder plantear el tránsito, esa B tiene una función de dar cuenta de la dinámica, del movimiento de género. Pero el problema, que conversábamos con el grupo, es que si bien lo logra en esa constitución de género que esté siempre en tránsito y en devenir, que evite la caída y la cristalización en un género determinado, igual tiene una estructura discursiva que coloca un nosotros contra ellos cuando se pone a hablar con los analistas y las analistas y les analistas. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el mundo del análisis, del psicoanálisis, no hay una opinión unitaria, ni una forma unitaria de comprender al existente humano, ni de abordar las cuestiones de género. Entonces, pensar dicotómicamente, decía Silvia, es el problema de la identificación hoy. Cuando las identificaciones se cristalizan y se cierran, sí o sí proyectan en el campo social un otro en el cual se diferencia, una especie de otro que le hace de límite y en el cual se antagoniza. Esa relación se da cuando se clausura la identificación, cuando la identificación se cierra. Y eso, que si bien es una discusión en un campo determinado que tiene que ver con la perspectiva de género, tiene orígenes y cuestiones filosóficas en el pensamiento de Heidegger, donde la identificación y la identidad es un devenir, es una construcción, es una relación con otros, con el cuerpo, con la época, con etcétera, 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 que se va determinando de una manera y de otra. ¿Qué pensás, Luciana, de eso? No, lo que pensaba de eso es que aún en esto que Heidegger señala, es lo mismo para mí, es digamos, análogo a esto de la técnica. De la misma manera que Heidegger piensa de esta manera como muy avanzada, la identidad, esta dinamización, este deslizamiento, este desplazamiento, por otro lado parece hablar de un universal, digamos. No hace alusión alguna al género o a una cuestión eurocéntrica o a un pensamiento de un Dasein que es completamente urbano y europeo, digamos, no está pensando en las tribus del Amazonas y su relación con el entorno. O sea, aun cuando en eso es muy avanzado, tampoco menciona ninguna de estas cuestiones. Eso no sé cómo lo pensaste, si lo pensaste problemáticamente mientras escribías o mientras hacías tu investigación,
tampoco, acá es una crítica, los diálogos que estableces en ese capítulo 8 no aparece ninguna otra identidad que no sean varones hegemónicos de la filosofía. Es correcto eso. Sí, 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 sí. Hay un diálogo en el capítulo 8 con distintos pensadores actuales que son todos hombres. De hecho, no aparece Dina Picotti, que es alguien especialista en Heidegger en Argentina y que no la mencioné en esa época. Pero igual eso responde, si bien a una estructura machista patriarcal en la cual habito tratando de deconstruirla, también responde a que fueron los que más rápido encontré para hacer la tesis y salieron por ahí. Pero esa cuestión no es menor, ¿no? Que haya una perspectiva, una falta de perspectiva de género. Yo igual creo, aprovecho esto que decís para pensar esto. En la época que me recibí en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Plata, la perspectiva de género no atravesaba tanto las materias que cursábamos. No la atravesaba. O sea que une se formaba sin perspectiva de género. Me parece que es en la actualidad, no sé cómo lo ves, Luciana, que estás trabajando en cátedras ahí, en la actualidad, en la Facultad de Filosofía, donde la perspectiva de género empieza a atravesar los programas, empieza a atravesar el lenguaje, empieza a atravesar la forma de pensar la filosofía. ¿Es así o estoy idealizando? Sí, sí, o sea, yo creo que a partir de, digamos, la masificación del movimiento feminista, ay, estoy moviendo la computadora, bueno, es un movimiento que existe hace muchísimas décadas, siglos, pero que se masifica más, por lo menos acá en Argentina, a partir del 2015, ya es difícil no ver estas cuestiones o pasarlas por alto. Pero junto con este movimiento, que es, digamos, un arco político muy, muy variado, también se hacen visibles otros movimientos en Argentina, como los movimientos de afrodescendientes, los movimientos de personas migrantes, de campesines e indígenas. Se va, digamos, rompiendo esa idea de justamente de una fácil identificación con una persona que es así o asá. Se abre ese arco de las identidades, a la vez que se las reivindica, digamos, hay una lucha por las identidades. Y por otra parte, o sea, en ese sentido, la segunda parte de tu libro es como que puede redialogar con eso. Y después, por otra parte, aparecen unas identificaciones que son más del orden del uno. Yo justo cuando leí el capítulo 4, donde vos hablas perdón, el tercero, donde hablas del uno mismo, estaba esto de somos todos Vicentín. Entonces yo decía, bueno, acá aparece como una identificación con un uno que es loquísima, porque gente que no es de la familia Vicentín, digamos, dice somos Vicentín. Entonces me aparecían como estos ejemplos. Por un lado, una reivindicación identitaria fuerte, pero de esta ruptura de una identidad hegemónica, y por otro lado, una identificación con un uno, encarnado para mí en esto de Vicentín, de gente que no sé si sabe quién es Vicentín o qué es Vicentín. Aparecen como las dos partes de tu libro ahí en esas cuestiones, no sé cómo lo pensás vos. Sí, esto que decís, esto de soy Vicentín es brillante para pensarlo, porque para las personas que no están acostumbradas al discurso de Heidegger a indagar, el uno es una forma de poder entender ese modo de donde los existentes individuales se articulan en lo que se dice, se piensa, se discute, como si fuera algo propio y en el fondo es una especie de entramado que no se sabe quién está detrás de todo eso y que aglutina y aglomera una especie de identificación impropia. Lo estoy diciendo rápido de una manera fast food. Y pensar esto es como en situación de pandemia, ante la angustia que tenemos todos con esta situación, ciertos discursos políticos empiezan a circular y toman grupos y esos grupos encuentran en esas terminologías una especie de tapón identificatorio en el cual se embanderan y salen a reclamar, y por ahí cuando uno lo analiza, pertenece a una empresa que saca sus propios réditos, que se enriquece o que afana a su propio ritmo, y que muchos terminan adhiriéndose a esos discursos como una forma de poder encarnar sus angustias en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, que son altamente angustiantes, ¿no? Tiene que ver con estas formas de identificación y cómo los discursos, por eso hay que estar muy atento a los discursos, van cooptando la dinámica del sí mismo y van produciendo cristalizaciones en la identificación. Esto que decías vos, la necesidad de identificarse, planteaste, ¿no? O sea, si te entendí bien, que también hay actualmente una necesidad de identidad.
No, yo lo que te decía que como a la par de estas identificaciones aparecen luchas identitarias que tienen que ver con la reivindicación, por ejemplo, de una raíz afro, de una raíz indígena, el colectivo Identidad Marrón, que reivindica como la marronidad como en el racismo estructural que se denuncia en América Latina, aparece como imaginario la población afrodescendiente, pero no está la población marrón, digamos, que es de las migraciones internas, la población andina. Se autoidentifican como colectivo Identidad Marrón. Entonces digo, bueno, aparecen unas reivindicaciones identitarias ahí también, pero que a su vez rompen con la identidad hegemónica, la dinamizan por todos lados. Claro. Igual cuando un colectivo se coloca frente a un sistema opresor o una falta de derechos o un conjunto de cuestiones políticas, necesita no ser híbrido, porque si no, no puede posicionarse. Hace poquito estaba leyendo, o me parece que la que está acá presente, Rocío Tosca, que está en Dirección de Migraciones, me comentaba que el grupo de los senegaleses de La Plata estaban teniendo problemas, porque esto de que los van sacando cuando van intentando vender como en su asilo dentro de Argentina, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, mandaban a control urbano todas mujeres a sacarlos, y si ellos se enfrentaban, apelaban a violencia de género o a discursos de ese tipo, que es el uso político de los colectivos y sus identificaciones, ¿no? El uso político de los discursos. En ese sentido, me parece que es útil lo de Heidegger para no perder de cuenta la necesidad de preservar la dinámica, la apertura y la dinámica de las identificaciones, porque los usos políticos las cristalizan, o las manipulan, o las absorben. ¿Bien? Me gustaría, personalmente, ir cerrando esto y quiero hacer 3 menciones. Le agradezco mucho a Rocío Tosca porque me ayudó a la iluminación, a Víctor Timauri que me ayudó a ordenar esto, y a Pablo Piñero, que está por ahí, me parece que es el autor de la fotografía hermosa del libro. Quiero agradecer a estas personas y a todos los que, y a todas y todos los que hoy participamos en esto. Bien, lástima que hay que hacerlo más corto por el tema de la atención que demanda esto, pero agradezco mucho eso y por haberme invitado el Centro de Filosofía con todas y todos ustedes. Les agradezco mucho por eso.